Juan Bautista viene a visitar el Laboratorio de Investigación y Producción del Posgrado en Artes y Diseño. Eso, perfecto. Nos vamos a hacer una clase de cómo imprimir una placa. Lista para hacer el grabado en color, con la técnica, con el sistema de viscosidad de las tintas. Eso es lo que vamos a imprimir. Muy bien, ¿cuál te gustó entonces? Porque la maestra María Eugenia nos dio a elegir. A mí me gusta el caracol. Podemos hacer cuatro y hacer cuatro, porque vemos. Nada más bien. Porque así va de aquí. Cae. A ver si con una hojita. ¿Estamos nivelados? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo ¿Grabado? grabación? Grabado. Vamos a hacer. Fíjate que grabado exactamente. Déjame pensar. Empecé a dar clases en San Carlos como ayudante en el 86. Y cuando Luis Gutiérrez se fue, creo que me quedé en un taller de trabajo. Pero no recuerdo la fecha muy exactamente. Pero a fin de cuentas, en total, son 33 años. Ponle, le quitamos 2, que son de pintura. 31. Más o menos. Casi como unos 30 años. ¿También? Unos cuantos. Unos cuantos años. Entonces, sí. Yo empecé a hacer grabado ahora, ¿Hace cuánto? No, también ya tienes tus años. en el 93. Pues sí, ¿En un 93? en el 93. No, pues también ya tienes. 7 y 20. 27. ¿Verdad? Sí. Hay un montón de años. No, yo entré al taller de Lito en el 99. En el 99, al taller del Lito, con Digo, Surco. no, en el 89. Ah, no, sí, no iba a ser menos. Esa es una de las cosas que tiene el taller grabado. O hay orden Y y limpieza. limpieza, o las cosas salen muy bien. Exactamente. Es súper importante. Es muy importante eso, ¿no? De verdad que sí. La limpieza y el orden. Sí, tal vez como la placa es chiquita vamos a tener que poner más presión. Más presión, tal vez, ¿no? Sí, pero más o menos así la tengo calculada. 11.4, 11.5. Rápido, lento. Da lo mismo ahorita, no pasa nada. Cuando son placas grandes hay que tener cuidado de ir constante y no muy rápido. Pero las placas pequeñitas pues están... Sí, pasa... Sí. No, muchito. O sea, como es papel seco, ya sí. Ya. Bueno, tenemos lista la presión. Ahí se alcanza a ver la huella. Un En poquitito. todos los huecos. ¿Qué características tienen estas placas? Las características de las placas. Las placas todas son trabajadas con técnica mixta. ¿Qué quiere decir? Primero se trabajan con agua fuerte para hacer el dibujo. O sea, como que quede fijo para que no se nos pierda. Cuando lleva... Sí, por ejemplo, una cosa abstracta, informalista, no necesita un dibujo. Pero en este caso que todo es formal, todo tiene imagen definida, pues sí, hay que dibujarlo. Ya que se dibujó, sobre la misma placa si se usó barniz duro, que es lo más común para hacer agua fuerte, entonces lo que procede es ir levantando en zonas más amplias. Por ejemplo, aquí el caracolito es lo más alto y algunos detallitos de por aquí, por ejemplo las grequitas y algunas cosas del fondo. Entonces, yo con la misma punta o con un redor lo que hago es sacar alrededor del caracolito partes grandes y voy metiendo al ácido. Puedo sacarlo de una vez o, por ejemplo, en estas partes que son muy geométricas, saco por completo la formita.
Aquí los pececitos, por ejemplo, son de lo más profundo. Y después otra y otra y otra. Si ustedes, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero tiene como por lo menos unos 4 niveles, por lo menos. Sí, Generalmente se acumulan más, sí. Cada nivel, así ya los más profundos, en la primera tacada tuvo media hora. En el ácido, que normalmente usamos entre 3 o 5 a 1, pues es muy concentrado. Ajá. Y lo menos es 5 a 1, si el ácido está recién hecho. Si el clima es bueno, porque también influye el clima, si hace frío ataca más lento, si hace calor ataca demasiado rápido. Entonces por eso varía la fórmula. Yeah. La otra es que entre cada nivelito, más o menos se da una diferencia de media hora para que haya diferencia, porque si no nos quedan muy uniformes. Si hicieron los niveles, se puede poner agua tinta, barniz blando, eso es después. Después de que hiciste azúcar, o incluso con azúcar se pueden hacer los niveles. Depende de la, sí, de lo que quieras. de la cuestión formal. Si quieres algo muy definido y bonito, fino, se empieza con agua fuerte y de ahí vas detallando todo lo demás. Si quieres algo más informalista, más abstracto, expresionista, que no importe las formas definidas, puede ser azúcar, puede ser hule látex, que da súper buen resultado. Así con un palito, con los dedos, con lo que se te ofrece, con brocha, se aplica sobre la placa, se va metiendo el ácido y ahí se trabaja al revés, vas tapando, y ya. Al final generalmente se pasa, se pone agua tinta, porque la agua tinta lo que hace es que la placa retenga tinta. Desde un gris muy palidito, digamos gris porque es la forma en que se puede entender, pero en realidad va a ser un tono X, ¿no? Entonces, entre más tiempo tenga el agua tinta, sin caerse, va a ser más oscuro. Entre menos tiempo tenga, va a ser más palidito. Entonces, hay una gama de tonos, las que uno quiere. Claro. Si quieres mucho contraste, son pocos. Si quieres que sea así muy paulatino, pues son muchos. Y en eso sí, el ácido tiene que estar muy suavecito. Cuando mucho es 8 a 1, y de ahí 10 a 1, dependiendo del clima también. Claro. Siempre. Bueno, pues esto es en general como están hechas las plaquitas. ¿Y usaste el percloruro de hierro? Mira, nosotros usamos ácido nítrico por la velocidad. Pero actualmente que está mucho en boga esto de las cuestiones ecológicas y cuidado del medio ambiente y de la salud y de todo, pues sí, trabajamos a veces con percloruro, pero se trabaja muy lento. Ya. Muy lento. Y por eso usamos zinc, porque entonces, de hecho es el metal. Todo es nítrico. Todo es nítrico. Ya. Sí. Ya las últimas placas, incluso no lo tengo aquí ahorita, pero tengo una maquinita de estas de electrólisis. Pero, pues no dan los mismos resultados. ¿Verdad que no? No, sí queda bien, o sea, es rescatable. Para gráficos más tradicionales, para este tipo no tanto, porque los niveles no se alcanzan. Como se va haciendo una peliculita que bloquea sí, el mismo. Entonces no se trabaja, pero de que sí. De que sí funciona así. Sí. Voy a poner las tintas. Las tintas tienen que tener cada una un diferente grado de viscosidad. Solo voy a usar 2 colores y un intagre, o sea 3 colores, pero una va a ser intagre, luego va a ser una tinta seca y una tinta líquida. El orden en que uno las use es al gusto. Obviamente esto, porque los 3, porque nos dan una visión clara de cómo es que funciona que se superpongan o cómo es que funciona que no se superpongan. Los colores, el orden, es al gusto, pero esta es la forma de hacer más fácil entender cómo es que funciona la tinta. Entonces voy a preparar un intagre azul. Las tintas que usamos son tintas para offset. El offset sí, el que estaba checando. Sí, de cualquier marca funcionan, pero nosotros usamos estas tintas Sánchez un poco porque por la comodidad de hay una tienda y demás. Claro, sí.
y porque son las que hemos probado más y que nos ha dado un mejor resultado. Pero de hecho se puede usar casi cualquier tinta, pero hay que hacer unos cuantos experimentos previos, porque hay tintas que tienen mucho secativo. Entonces en el Inter que estamos trabajando, como son tintas para la imprenta, pues se nos secan. Claro. Entonces hay que tener bien medido el tiempo que nos sigan bien funcionando. Aquí ya tengo nuestra pizquita de tinta. Pizquita porque las placas son chiquitas. Depende del tamaño de las placas, la cantidad de tinta que preparamos. Y de hecho siempre se requiere más tinta para el intaglio que para las tintas que se aplican con rodillo. Sí, debe de quedar como más saturado un poco, ¿no? Pues es que la tinta retiene, digo, la placa retiene más tinta. Y los rodillos ahorita van a ver que es una capita de nada, es una cosa de nada de tinta la que se lleva la placa. Magenta. No es magenta, es rojo rolamelo. No importa, porque siempre es un rojo rojo. Esta tinta que va a ser el intaglio se prepara con una pizquita de vaselina. En teoría es como un octavo. Y la función de la vaselina es que nos permita desentrapar más fácil. Porque, no, más flexible. Porque la tinta para offset es muy chiclosa, digamos, digo, la palabra común. Entonces la vaselina nos sirve para que sea menos chiclosa. No le cambia el grado de viscosidad. La tinta tal cual, pero mucho más flexible, ¿sí ves? Ahora la puedo manipular y hacer. Bueno, además de esto, Ahora llegan los carbonatos. sí. Ya se me decía que faltaban unos polvos Estaba mágicos. algo, ¿verdad? Pues sí, con el carbonato de magnesio. El carbonato de magnesio o de magnesia, la función es retardar el secado. Y lleva una pizquita también. Y lleva carbonato de calcio. Y la función del carbonato de calcio es abrir las moléculas. Las tintas de peroxet están hechas con máquinas. Entonces, los pigmentos están molidos, super molidos. Y la función del carbonato de calcio es dejar huecos entre esas moléculas de pigmento muy fino para que pase la luz y funcione más bonito los demás colores, que reflejen la luz más. La luz del soporte, ¿no? Que si La no, luz del soporte, el soporte se empasta. que se trasluzca, digamos. Sí. También por eso puse el papel casi blanco de ese blanco viejo, que es muy bonito porque no es el blanco brillante chillón y no es amarillo, como la mayoría de los papeles para grabados son amarillentos, cremositos o así, y nos funciona mejor que sea. Vamos ahora a preparar esta como tinta seca. La primera es el intaglio. Primera es intaglio. Tinta seca. Ya se lleva el carbonato. Carbonato de magnesio. Solo ese, y ya les decía que es para que no se nos seque tan rápido. Y además del carbonato de magnesio lleva un poquito de aceite. El aceite varía, o sea, no hay fórmula exacta, porque cada color, este está mucho más líquido, por su, no sé, la naturaleza de los pigmentos y demás, y este está más sequita. Entonces depende del color, qué tanto aceite va a requerir uno u otro. A veces muy poquito, a veces un poquito más. Y bueno, la viscosidad de esta es más sequita, luego está un poco menos sequita y luego esta es líquida. Para que los colores nos queden superpuestos. O sea, superpuestos quiere decir uno encima del otro, porque la gente cree, eso es muchos, que los colores se mezclan, pero los colores no se mezclan. No se mezclan. No se mezclan, queda una capa sobre la otra. Y no se mezclan.
Incluso podemos levantar una capa de tinta y no levanta la demás, solo la capa que pusimos por ella. También, como les decía, el ambiente, la temperatura ambiente, influye mucho en el comportamiento de las tintas. Entonces, en los lugares fríos, generalmente hay que usar un poco más de aceite. En los lugares cálidos, las tintas están bastante más fluidas. Entonces, por eso se pone casi que a gotita el aceite. Entonces, usamos estas gotitas para tener más precisión. Bueno, entonces esta, creo que no le voy a quitar el aceite. No le va a poner un poquito más porque ya está usable. Bueno, ahorita hablamos de esto. Lo voy a dejar así pendiente y voy a preparar esto. Como esta está más líquida, si bien es menos aceite que el que le puse acá y le quité. También pasa que en el transcurso de que uno está trabajando, ahorita que es una placa muy chiquita, pues no creo que suceda. Pero en lo que está uno intentando una placa grande, puede ser que esta ya empiece su proceso de polimerización. Y entonces cuando la aplicamos está igual que este. Entonces hay que tener cuidado. Antes de ponerla siempre hay que checar que la viscosidad está adecuada. Y la forma más fácil de hacerlo es con los dedos. Se siente perfectamente. Sí. Incluso en mis apuntitos dice sensibilidad al tacto. Pero bueno, aquí ya lo demostramos con simplemente el hilo que se hace se mete. Entonces primero ponemos la plaquita, la llenamos bien de tinta para que la tinta entre a los huequitos, que no quede ni un huequito sin tinta. Vamos a quitar el exceso de tinta con la tarlatana. Que la tarlatana también nos sirve por si algún huequito no entró bien la tinta, la tarlatana nos ayuda a terminar de meter la tinta a los huequitos. Eso ya está. A ver, tomémosle un acercamiento. Muy bien, ahí. El siguiente paso, quitar el exceso de la superficie y para eso se usábamos, porque yo creo que en algún momento ya no lo vamos a usar, este papel de guía telefónica. Como ya no existen prácticamente, no hay nuevos, solo en los depósitos periódicos y eso se consigue. La placa debe estar un poquito oxidada por el tiempo, pero ahí ya se ve la diferencia del desentrapado con la tarlatana al desentrapado con el papel. Muy pequeñita, es muy fácil. Ahora, cuando uno hace este tipo de grabado también hay que tener en mente que si el rodillo pasa hacia allá, la tinta se va a depositar en unos lugares. Si yo paso el rodillo hacia acá, se queda en otros lugares. Voy a poner la tinta roja. Bueno, ahora, importante, aquí la capa de tinta tiene que ser muy delgadita y muy uniforme. No debe de quedar ni una rayita, porque cualquier defecto que haya aquí se va a pasar para acá. Entonces voy a intentar la plaquita, la sostengo porque como es muy chiquita y como voy a presionar, el rodillo no es muy suave, Claro. no se mueve. Ahora aquí está la primera capita de tinta sobre la azul. Y a lo mejor ahí ya se distingue que hay partes violetitas, partes azules y ahorita partes que se ven como rositas, rojo palito. El amarillo, voy a pasar con un amarillo más duro que el que acabamos de usar.
tiene justo donde se detuvo es que lo vamos a pasar. Sin nada de presión. Suavecito, suavecito, suavecito. Y está listo para imprimirse. ¿Y los rodillos dónde se consiguen? Los rodillos, pues actualmente los únicos que se consiguen son de hule. Hule como estos, estos son todavía de neopreno. Y el lugar más fácil es, se llama Representaciones Futura, que ya nos hacen hasta los rodillos grandes, pero son de hule. De poliuretano, que sería lo ideal porque da los grados de dureza justitos que necesitamos y eso, solo traerlos importados, porque aquí ya han experimentado mucho, pero no le han dado a cómo hacerlos blandos. Los duros quedan muy bien, pero los blandos no. Siempre. Sí, pero ya vimos que Que es de... Ah, esa manchita. Ajá. Sí, yo creo que es vieja. Más ya que estás. Pues ya te A ver. ensuciaste, ¿sí? Ya salió, ya salió. Momento. Chan, chan, chan. Oh. Le quedó una calvita. Y bueno, se pues ve así se padrísimo, nota. el toque se ve padrísimo. Por eso dije no le pasamos más, porque a veces esas situaciones Padrísimo. le da un buen efecto, ¿no? Aunque después de unas cuantas impresiones seguramente la placa ya se habrá enderezado y posiblemente ya no vuelva a salir. Se ve padrísimo. Bueno, ya en base a estas pruebas decide uno si quiere uno hacer otra prueba de color, cambiar Con los otros colores. Sí. Por ejemplo, ponerle un poquito transparente les va muy bien. Claro. En fin, vamos a retocar esas calvitas. Vamos a hacer otra con las mismas tintas, pero... Y luego la tinta seca. Hay mucha gente que no le gusta. Yo no uso, Pero- pero sí, ya de repente sí. Pues ¿sabes por qué sí? Porque la piel es por los demás contaminantes absorbemos. Sí. Y las tintas antes eran a base de aceite de linaza y pimienta, pero después, para acelerar el secado, porque se usan, sobre todo estas son para imprenta, Ajá. entonces les agregaron más cosas. Y entre las más cosas que tienen, los solventes. Y esos disolventes no sabemos muy exactamente qué son, pero deben de ser de estos como, que son coloríficos, ¿cómo son? No sé, más fuertes que el tiner y que lo que comúnmente se usa. Entonces, nuevamente intaglio azul. Nuevamente interior. Vamos a hacer lo mismo, solo vamos a cambiar el orden de la viscosidad y vamos a pasar primero el rodillo duro y luego el suave. Muy suave. Qué suave. Suave. Hacer papelito. Esta es la tinta amarilla. Bueno, el rodillo en caso de que se hubiera manchado de tinta, porque a veces se llega a manchar como aquí, pues tiene una manchita. Se la vamos a quitar. Si estuviera muy sucio, tendríamos que limpiar completamente el rodillo, pero aquí no vemos más que esa mancha. ¿Y lo limpias con? Con una mezcla de gasolina con petróleo. Bueno, entonces
Entonces, esta es nuestra tinta líquida. Y no le voy a poner más tinta porque la tinta sigue bien. Y solo lo que vamos a hacer es volver a pintar porque ya el rodillo dejó ahí la tinta que estuvo por ahí. Vamos a evitar el ladito que se veía feito. Creo que ahí está. Igual que hace rato, sin presión, suavecito. Y volver a dejar en los mismos lugares. O sea que si la placa es la que está un poquito chuequita. Ahora va este sí está sucio, ¿sí? Sí, sí, nos gusta. Entonces este lo vamos a limpiar. Todos limpiar los rodillos deben quedar muy limpios y que no le quede ningún residuo de solvente, porque si no las tintas se nos dañan. Tiene que estar bien sequecito. Para eso son muy buenos los calcetines. Para los tacos. Trapos. Listo. Entonces ahora la tinta seca con el rodillo blanco. Ya que vemos que la tinta en la mesa está súper parejita, que no tiene rayas ni ninguna marquita ni ninguna nubrita, la vamos a aplicar igual que hace rato, con un poquitín de presión porque el rodillo no es muy suave. Ahora si ven, el resultado es muy diferente. No. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué lado ponemos el papel? ¿Del lado que tiene más textura o Del más lisito. ¿Sí? Sí. Uy, este quedó con más calvitas. Pero ven la diferencia. Sí. Son las mismas tintas, con los mismos rodillos. El líquido y luego seco. Ok. Es un retoquito. Muy diferente. Y también podríamos haber invertido dónde van, o sea, los rodillos también, que fuera un rodillo blando más suave. Más suave, claro. Ajá, eso necesitábamos hacerlo con el otro rodillito. Pero bueno, como sea, ya vieron más o menos cómo es que funciona. Claro. Es El principio de Ujú, cómo el funciona. principio. Uno más o menos entiende y hay, ¿cómo sé? No sé, ni siquiera podría contar cuántas variantes de la forma en que se pueden aplicar los colores para que con los mismos nos diera otro resultado. Estoy quitando las calvitas. Hacer placas de gran formato, estas miniaturitas, siempre implica como otro tipo de cuidados. Desde hacerlas hasta en pintarlas, siempre con más cuidadito. Wow. Buenísimo. ¿Verdad que sí es maravilloso? O sea, a mí me emociona mucho. Y ves, súper sencillo porque puede llevar un rodillo más. Llevar un blando, un mediano y un duro. Y ya, pero con esto ya es suficiente. Sí, no, con Más esto da que suficiente. una gama de tonalidades Sí. padrísimas. Todo depende de cómo está trabajando la placa. Claro. Listo. Buenísimo. Wow. Limpiar. Ya. Limpiar. Ay, sí, creo que eso a todos nos gusta. Sí. Pues necesitamos una segunda parte con una placota. Pues cuando quieran,